Bienvenido al trabajo fin de máster del Máster Universitario Educación y TIC y Learning. El uso de los recursos digitales para aumentar el tiempo real dedicado al ejercicio físico en educación física. Justificación teórica. Autor, Pablo García Mena. En primer lugar, resumiremos las principales ideas del trabajo. Y es que la educación evoluciona constantemente, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de la sociedad actual. Por lo tanto, surgen nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que tratan de integrar la sociedad digital en nuestra intervención didáctica. Existe un problema en educación física, que es el escaso número de horas semanales que se le dedican a la misma. Y por lo tanto, realizamos una revisión de la literatura científica actual sobre el tema, es decir, sobre la necesidad detectada de diseñar intervenciones didácticas de carácter gamificado, donde a través de aplicaciones y recursos digitales se aumente la motivación del alumnado y el tiempo dedicado al ejercicio físico fuera del horario escolar, al mismo tiempo que se desarrolla la competencia digital. El trabajo se basa en las necesidades detectadas en el Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado, de la Línea de la Concepción, Cádiz. En cuanto a la introducción y planteamiento del problema, nos encontramos autores como Graels o García Mesa, que destacan los principales usos de las nuevas tecnologías, así como las dificultades a la hora de aplicarlas en los centros educativos. De entre los principales usos que se dan a las nuevas tecnologías destaca el de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que entre las principales dificultades nos encontramos la falta de formación, sobre todo del profesorado. Por lo tanto, los motivos que justifican el interés del trabajo serían cómo optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo a la hora de implantar las herramientas y recursos digitales, la necesidad de formación continua del profesorado acerca de los mismos y los beneficios que dichos recursos digitales conllevan en la asignatura de educación física, que normalmente han ido ligados a una controversia, ya que se asocian dichos recursos digitales con hábitos sedentarios. Por lo tanto, el motivo principal del interés de este trabajo es revertir dicha creencia. Estas ventajas e inconvenientes se analizan en el siguiente apartado, estado de la cuestión. En cuanto a la educación física y nuevas tecnologías, encontramos estudios acerca de las aplicaciones digitales en educación física, como el de Ariza y Romero, que demuestran que el uso de las mismas conlleva un aumento del tiempo de compromiso motor, que es el tiempo dedicado al ejercicio físico, no a explicaciones, feedback e información inicial durante las clases de educación física. Además, encontramos estudios como el de Chacón y Méndez Jiménez, que también demuestran que el uso de las herramientas y aplicaciones digitales conlleva un aumento de la motivación e incluso del tiempo dedicado al deporte fuera del horario escolar. Y es que en la educación física tradicional se ha tratado desde siempre de aislar al alumnado de hábitos relacionados con el uso de teléfonos móviles, ignorando las posibilidades que estos ofrecen para una práctica de educación física más motivadora. Hoy en día, la gamificación es un concepto emergente que se ha convertido en una tendencia con gran impacto a nivel mundial en educación. La gamificación se trata de incluir las mecánicas del juego en entornos no lúdicos, como es el estudio y el aprendizaje, con la intención de potenciar la motivación. De esta manera, se pretende utilizar de manera educativa las aplicaciones digitales y una metodología basada en la gamificación con el objetivo de generar un aprendizaje más significativo. En cuanto a la experiencia en centros educativos, existen estudios como el de Carrasco o el de Castro que se plantean los efectos de las intervenciones didácticas de carácter modificado en la asignatura de educación física. En dichos estudios se puede comprobar que estos son significativamente positivos. También hay estudios como el de Méndez Jiménez que demuestran cómo el uso de recursos y herramientas digitales no solo contribuye a aumentar de manera significativa el tiempo de compromiso motor en educación física, sino también el clima de aula, algo que resulta fundamental en los centros de difícil desempeño, como en el que nos hemos basado a la hora de detectar dichas necesidades, que recordemos es el Antonio Machado de la Línea de Concepción de Cádiz. Pasamos al siguiente punto, el marco teórico y conceptual, donde pasamos a definir los conceptos claves en el presente trabajo, como educación física, metodologías activas como la gamificación, nuevas tecnologías o competencia digital. Pero el primer concepto en el que nos debemos parar son los recursos digitales, que según Pérez es todo aquel contenido educativo en formato digital que sirva como herramienta de sustento y soporte pedagógico para el aprendizaje en las modalidades a distancia y mixta y que sea susceptible de utilizarse como apoyo para la enseñanza presencial.
No obstante, como señalan García y López, la naturaleza de los recursos digitales puede ser educativa o no. Es decir, encontramos recursos que han sido diseñados específicamente para ello, pero también hay recursos que se han creado para ser utilizados en contextos no educativos y que mediante una transferencia correcta de las funcionalidades y características se puede integrar de manera eficaz dentro de las acciones educativas. Se caracterizan por ir ligados a una acción de aprendizaje concreta, sin la cual no tendrían una entidad propia. Y en cuanto a cómo implementar los recursos digitales, en el estudio de García y López se señala que deben constituir un medio para alcanzar los objetivos, comunicar los contenidos y motivar al estudiante, mientras que en el estudio de Gross añaden que deben también facilitar una gestión más ágil y autónoma del contenido y transformar aquellos contenidos tradicionales en formatos de aprendizaje más innovadores y lúdicos. Otro concepto en el que nos debemos parar son el de las herramientas de aprendizaje, en este caso digitales. Según Castañeda, son los servicios o instrumentos puntuales que permiten gestionar los materiales, los recursos y las relaciones de aprendizaje que se establecen en el contexto educativo, en este caso virtual. En educación física, las más utilizadas son de carácter colaborativa, para fomentar el trabajo cooperativo, de comunicación y de consulta y búsqueda de información. Entre las principales herramientas y recursos digitales que se usan en educación física nos encontramos con la plataforma Edmodo o Moodle de gestión de aprendizaje, la aplicación móvil Rantastic para el desarrollo de los contenidos relacionados con educación física o Kahoot para el desarrollo de los contenidos teóricos. En el siguiente punto, análisis y discusión del tema, analizamos ciertos interrogantes o cuestiones no suficientemente resueltas en la literatura científica actual sobre el tema, como por ejemplo de qué manera prevemos los riesgos que conllevan las aplicaciones digitales o cómo controlar el comportamiento de nuestros alumnos y alumnas en las redes. ¿Qué hacer también con aquellos alumnos y alumnas que por sus escasos recursos económicos no pueden permitirse de estos recursos tecnológicos o qué aprendizajes previos son necesarios para llevar a cabo este tipo de intervenciones? Pero de acorde a la finalidad del trabajo, la pregunta que se antoja más interesante es si es posible llevar a cabo este tipo de intervenciones dada la situación actual de la educación pública, con clases más diversificadas y un elevado porcentaje de alumnos de carácter disruptivo. Por ello, hay autores como Delgado Noguera o Rodríguez que defienden los modelos de enseñanza tradicionales ante grupos de difícil desempeño. Sin embargo, este mismo autor también defiende los estilos de enseñanza basados en la indagación ante un alumnado implicado, y aquellas metodologías que se basan en una infinita variedad de recursos digitales existentes son una herramienta muy potente. Por lo tanto, encontramos evidencias tanto a favor como en contra, por diversos motivos, acerca de si es posible llevar a cabo este tipo de intervenciones. Lo que no encontramos en la literatura científica actual son estudios que demuestren que la implantación de los recursos digitales vaya en detrimento del tiempo dedicado a la actividad física dentro de la asignatura de educación física. En cuanto a las conclusiones, nos encontramos que los recursos digitales son un arma de doble filo, pues conllevan muchas ventajas, pero también muchos peligros y dificultades a la hora de aplicarlos. Pero si verdaderamente queremos desarrollar la competencia digital en nuestros alumnos, la clave será el uso que el docente, en este caso el especialista en educación física, le dé a la hora de diseñar sus intervenciones didácticas. En la literatura consultada nos encontramos con que los efectos positivos en educación física del uso de los recursos y herramientas digitales son principalmente dos: el aumento del tiempo de compromiso motor y el aumento de la motivación. Y en cuanto a las limitaciones y dificultades que nos hemos encontrado para desarrollar el presente trabajo, nos encontramos con que aún no hay estudios que demuestren la efectividad de aplicaciones digitales muy utilizadas actualmente en la educación actual, sobre todo en educación física, como la aplicación Rantastic. Además, tampoco hay muchos estudios relacionados con dicha materia, ya que habitualmente es una materia que las instituciones públicas y los expertos en educación le dan escasa importancia, tal y como se señala en el estudio de Pérez. Y en cuanto a las líneas futuras de trabajo, nos encontramos con los estudios de Morgan y Chameli, donde se señala que no se suelen utilizar las aplicaciones digitales como herramientas de aprendizaje, sobre todo en educación física, debido a una falta de formación del profesorado, escasez de los recursos tecnológicos en el centro o las dificultades de aplicación y utilización de los mismos. Por lo tanto, esto permite establecer una serie de necesidades muy claras. La primera de ellas a subsanar sería la carencia de motivación generalizada hacia el desarrollo del aprendizaje y el bienestar físico y social del alumno. Cabe destacar, por lo tanto, proyectos como Horizon 2020, que tienen como objetivo apoyar las estrategias europeas en materia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, contribuyendo directamente a abordar los principales retos de la sociedad, tales como establecer el devenir de la educación en el futuro, adaptándose ésta a las necesidades de la sociedad digital. Muchas gracias por su atención y un cordial saludo.